Es el 19º domingo del tiempo ordinario y en la Santa Misa Jesús nos dice que debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Pero también nos dice cómo debemos prepararnos. Quédate aquí en Pasión por el Evangelio porque cuando hagamos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa podremos entender cómo nos dice Jesús que nos preparemos para aquella hora inesperada de nuestro encuentro definitivo con Él. Como toda virtud, la esperanza debe ser cultivada, pero a veces la vida se torna sombría, el mundo se nos viene encima y todo parece perder sentido. ¿Cómo mantener viva la esperanza? Esto te lo explico en mi conferencia Mantén viva tu esperanza. Descarga el video o el audio de esta conferencia grabados en vivo en el sitio semillasparalavida.org. Mantén viva tu esperanza. Una conferencia muy necesaria en estos tiempos. Mantén viva tu esperanza. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Formación litúrgica de primer nivel impartida en línea por los mejores liturgistas de México en la Universidad Pontificia de México, que inicia una vez más su diplomado en línea, Liturgia, Año Litúrgico y Sacramentos. El diplomado inicia el 27 de agosto, fecha límite para inscripciones 20 de agosto. Abierto a sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos. Es un diplomado de nivel universitario. El requisito mínimo de escolaridad es tener la preparatoria terminada. Informes e inscripciones por correo electrónico en formacion.continua@pontificia.edu.mx o al teléfono 55 5573 6000 extensión 331 o visite el sitio de la universidad pontificia.edu.mx. Una gran oportunidad de recibir formación litúrgica de buen nivel en línea y participando desde cualquier país. No dejes pasar esta oportunidad. Este no es un mensaje patrocinado por la Universidad Pontificia, sino una recomendación personal de tu servidor Mauricio Pérez tras haber cursado yo mismo este diplomado. En verdad te lo recomiendo. Bienvenido a Pasión por el Evangelio, este programa en el que hacemos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa domingo a domingo. Vamos como siempre a leer el Evangelio, después vamos a analizarlo y terminaremos con un momento de oración. Antes que otra cosa te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las túnicas y con lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar
y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Este es el Evangelio que leemos, tomado del Evangelio según San Lucas, dado que estamos en el ciclo litúrgico C. En esta ocasión leemos 3 perícopas diferentes. Leemos la conclusión de la perícopa que tiene por título Abandono en la Providencia, y después leemos la perícopa Vender los bienes y hacer limosna, y estar preparados para cuando vuelva el Señor. Estas perícopas pertenecen a la subida a Jerusalén, esa gran sección del Evangelio según San Lucas que resulta muy importante, resulta central, porque es a lo largo de esa travesía, de esa ascensión al Monte Santo donde se encuentra Jerusalén, que Jesús también va ascendiendo espiritualmente, preparándose para llevar a cabo el misterio de redención, y también los discípulos que avanzan con él en esa ascensión a Jerusalén van preparándose para tomar parte de esos misterios de la redención en la ciudad santa. Toda la enseñanza de Jesús a lo largo de esta ascensión a Jerusalén, de esta subida a Jerusalén en el Evangelio según San Lucas es muy importante. Y aquí vemos esta compilación de enseñanzas que Jesús pronunció en diferentes momentos de su vida, pero que Lucas compila y agrupa y coloca en este gran episodio que es la subida a Jerusalén. Así vemos, por ejemplo, que aquí aparecen textos que en los otros 2 sinópticos, Marcos y Mateo, corresponderían más al discurso escatológico de Jesús, en el que habla de lo que sucederá al final de los tiempos. Aquí Jesús habla de lo que sucederá al final de los tiempos en este otro contexto, pero a fin de cuentas, dando el mismo sentido, hay que estar preparados. El contexto inmediato de estas perícopas, es decir, justo lo que las rodea, bueno, como te digo, la primera perícopa, leemos su conclusión, esta perícopa que tiene por nombre Abandono en la Providencia. Y posteriormente, después de estas 3 perícopas, encontramos una más que tiene por título Jesús ante su pasión y resurrección, donde él hablará de lo que le ha de suceder en Jerusalén. Los actores que intervienen en este pasaje que leemos en esta ocasión son lógicamente Jesús y los discípulos a quienes está dando estas enseñanzas, y entre ellos destaca Pedro, que tiene un intercambio con él, ¿verdad? Tiene aquí un pequeño diálogo con Jesús que le da ocasión para que él elabore más acerca de su enseñanza. Pues bien, vamos, si te parece, a analizar el texto. Vamos a leerlo versículo por versículo para ver qué podemos ir extrayendo. Al principio, Jesús dijo a sus discípulos: aquí no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Como te digo, esta es la conclusión de la perícopa que habla del abandono en la providencia. Las aves del campo tienen que comer, los lirios, las flores tienen que vestir, entonces ustedes no se preocupen, su Padre les va a proveer. Y termina esa enseñanza Jesús diciendo: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. ¿Qué más grande tesoro puede darnos Dios después de habernos dado la vida que su reino mismo, hacernos partícipes de su reino? Y aquí el contraste es muy bonito porque Jesús habla en diminutivo. Se refiere al rebaño, a su rebaño, pero en diminutivo. No temas, pequeño rebaño, así como con mucha ternura, pero al mismo tiempo como que minimizándolo un poco, no para degradarlo, sino simplemente para contrastarlo con ese gran regalo. Tú que eres un pequeño rebaño, no temas, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino, el tesoro más grande, el reino de los cielos, se le va a dar a este rebaño. Es la razón por la que hay que confiar en Dios en todo momento, hay que confiar en su providencia, que es de lo que hablaba toda esa perícopa que así concluye. Después encontramos la segunda perícopa, vender los bienes y dar limosna. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. Nosotros, en respuesta, hemos de ser generosos, porque Dios es generoso con nosotros y nos da todo lo que necesitamos. No nos va a faltar lo que necesitemos en esta vida para subsistir. De la misma manera, nosotros tenemos que ser generosos y compartir los dones que nosotros recibimos. Por eso dice Jesús: vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Estas bolsas a las que se refiere Jesús
realmente son talegas. Las talegas son bolsas que están tejidas. Son bolsas tejidas que se solían ceñir al cinturón y que tenían el propósito de transportar vegetales cuando eran recolectados en la cosecha. Pero aquí dice Jesús, háganse talegas o háganse bolsas que no se desgasten, que sean verdaderamente resistentes y que acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Lo que se guardaba en esas talegas era lo que se iba cosechando, eso se acababa con el tiempo, se consumía o se vendía o se corrompía, ¿verdad? Se podía echar a perder. En este caso dice Jesús, acumulen un tesoro inagotable, ese no se les va a acabar, inagotable, en el cielo, donde no se acerque el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, también tendrán su corazón. Esta es una frase de Jesús muy típica, muy clásica de él. Es lo que conocemos como un logion, es decir, una frase que pronunció Jesús con todas sus letras, que salió de su boca tal cual, sin mayor interpretación, quedó plasmada en el Evangelio. Este logion es famosísimo. Allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Entonces, a lo que nos invita Jesús es a poner nuestro corazón en ese tesoro que es el reino de los cielos, porque en el momento en que hagamos eso, nuestra vida va a tender hacia el reino de los cielos. Si nuestro corazón está depositado en bienes materiales, en logros temporales quizás, pues nuestro corazón se va a quedar aquí anclado en la tierra. En tanto que si el corazón se pone en ese gran tesoro que es el reino, nuestra vida entera va a gravitar hacia ese reino, va a buscarlo, va a tender a él, va a esforzarse por alcanzarlo. Y viene entonces la última perícopa, que es bastante larga y que contiene aquí un par de parábolas. Estén preparados, ceñidas las túnicas y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Vamos a ver el principio. Dice, estén preparados, ¿verdad? Preparados. No saben en qué momento va a llegar el Señor que se fue a la boda, así como si fueran ustedes los sirvientes de un Señor que se fue a una boda, pero no saben a qué hora va a regresar, porque lo que dice aquí es Jesús es, si llega a la medianoche o antes del alba, es decir, en la madrugada, no saben en qué momento va a llegar. Por eso tienen que estar preparados, porque dice Jesús aquí, les aseguro, dice, felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada, se encuentran preparados. Lógicamente en esta enseñanza Jesús nos está hablando del final de los tiempos, cuando Él va a venir con toda su gloria. No sabemos cuándo, y Él lo deja claro, no sabemos el día ni la hora. Pero nos dice, tienen que estar preparados. Pero nos va diciendo cómo. Aquí primero lo que dice Jesús es, estén preparados, ceñidas las túnicas y con lámparas encendidas. Y además velando. Es decir, tenemos que estar a la expectativa. Una expectativa activa además, no simplemente sentarnos a esperar a ver si llega y a ver cuándo llega, no, velando, es decir, incluso de noche no dormir para estar alertas esperándolo. Por eso dice que con las lámparas encendidas, y aquí Jesús se refiere a esas lámparas que usaban ellos, las lámparas de aceite, ¿verdad? Entonces estén listos con su lámpara encendida, ni siquiera ya cargada con aceite para encenderla si llega el momento, no, ya encendida, tengan la lámpara encendida. Y dice también ceñidas las túnicas. ¿Por qué ceñidas las túnicas? Porque los sirvientes, para poder ser ágiles en el momento de servir a su Señor, necesitaban tener las túnicas ceñidas en la cintura, enrolladas en la cintura y atadas a la cintura, para poder tener las piernas sueltas y poder moverse con agilidad. Es a lo que se refiere Jesús. Las túnicas ceñidas para que se puedan mover con agilidad. Y la lámpara encendida para que puedan ver aunque sea de noche, aunque esté oscuro, porque no saben el día, no saben la hora. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda, para abrirle apenas llegue. Es decir, tienen que ir rápido a su encuentro. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Dice Jesús, estén preparados. ¿Cómo? Bueno, así también, listos para salir a su encuentro en cuanto llegue. Por eso dice, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica. Es decir, ya no los sirvientes van a quitarle la túnica, Él mismo se la va a quitar. Los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba. ¿Qué más da? Si los encuentra listos, felices ellos. ¿Sabes que este pasaje, aunque es lucano,
Me recuerda por fuerza un pasaje joanino que es el del lavatorio de los pies. Porque cuando Jesús en la última cena en el Evangelio según San Juan le lava los pies a los apóstoles, ¿qué es lo que hace? Se quita la túnica y se pone a servirlos, como lavándoles los pies, asumiendo el papel del esclavo de más bajo rango de la casa. Se quita la túnica y se pone a servirlos. Eso Jesús lo llevó a cabo de una manera real, en un pasaje joanino. Pero en este pasaje lucano, Jesús habla de eso, ¿te das cuenta? Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Interesante esta relación de estos textos aquí. Claro que aquí se está refiriendo a Jesús al final de los tiempos, ¿verdad? ¿Cómo va a servirlos al final de los tiempos cuando venga a reinar en toda su gloria? Porque su reinado no es un reino para tener súbditos, su reino es un reino de servicio, es un reinado de servicio. Lo primero que nos queda claro de esta parábola, de esta primera parábola, es que se trata de una espera deliberada. Es decir, no, pues ya vendrá cuando venga. No, deliberadamente estoy esperándolo. Por eso es que tengo la túnica ceñida, por eso es que tengo la lámpara encendida, por eso no voy a dormir, para que en cuanto llegue, así sea medianoche o la madrugada, yo corra primero a abrirle la puerta. Es una espera activa, es una espera deliberada. Dice después, entiéndanlo bien. Aquí habla de otra parábola. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Pues claro que no, si agujeran la casa, por ahí se mete el ladrón. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Es la advertencia que hace Jesús. Y aquí esta es una advertencia que, bueno, aunque Jesús está hablando de nuestro encuentro con Él cuando venga con toda su gloria, esto por fuerza también nos recuerda el momento de nuestra muerte. No sabemos en qué momento sucederá, pero seguramente que lo que más quisiéramos es que cuando llegue el momento de nuestra muerte podamos encontrarnos con Jesús cara a cara. Pero la gran sorpresa es que si cuando llegue el momento de nuestra muerte no estamos preparados, no vamos a poder verlo cara a cara. Los que realmente le sean infieles pues tendrán la consecuencia del infierno. Los que no hayan sido lo suficientemente fieles, los que no hayan estado preparados lo suficiente, pues tendrán que ir a pasar una temporada del purgatorio purificándose para poder alcanzar la santidad que se necesita para entonces sí encontrarse con Jesús cara a cara. Y como no sabemos ni el día ni la hora en que vamos a morir, tenemos pues que estar preparados. Preparados así, de una manera a la expectativa, de una manera activa, deliberada. No, bueno, cuando suceda, sucederá. No, sino preparándonos de una manera deliberada, porque no sabemos el día ni la hora. ¿Cómo prepararnos? Y Jesús continúa. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Otra pista de cómo debemos prepararnos para ese momento que no sabemos. Realizando nuestro trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo que nos encomienda el Señor. Es decir, llevando a cabo la misión que nos ha conferido a cada uno de nosotros de manera personal, aunque también de manera colectiva como iglesia. Porque como iglesia, todos, formando parte de la iglesia, todos tenemos esa misión, todos tenemos esa consigna de ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva, para que todas las personas se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia, y porque somos parte de la iglesia, todos estamos comprometidos a llevar a cabo esa misión. Pero además de eso, Dios a cada uno nos ha dado talentos especiales, nos ha colocado en lugares específicos, en contextos específicos, con una misión concreta. ¿Cuál es la misión de cada quien? Eso es algo que se tiene que discernir en la oración y leyendo la palabra de Dios en todo momento para poder encontrar cuál es la voluntad de Dios en la vida para cada uno. Pero esta es la manera de prepararse también, trabajando en la misión que Dios le encomendó a cada uno de nosotros. Por eso dice, feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. ¿En qué trabajo? En el trabajo que le encomendó su Señor. Dice, les aseguro, viene la recompensa, que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar,
y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer y a beber y a emborracharse, claramente Jesús está reprobando estas actitudes, ¿te das cuenta? Claramente las está reprobando. El que haga todo eso, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y lo hará correr la misma suerte que los infieles. A Jesús nos deja claro que esto es en serio, que más nos vale estar preparados, porque de lo contrario el desenlace no será nada grato. Por eso dice Jesús que al que no esté preparado, le hará correr la misma suerte que los infieles. Entonces la opción es estar preparados. Y ya nos dice Jesús cómo, de una manera deliberada, de una manera activa, listos, con la túnica ceñida, con la lámpara encendida, prestos para correr a la puerta y abrirla en el momento en que llegue. Y dice Jesús, el servidor que conociendo la voluntad de su Señor, de ahí la importancia de siempre estar en un proceso de discernimiento para poder descubrir cuál es esa misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El servidor que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, es decir, no cumplió su misión, recibirá un castigo severo. No es un juego, Jesús está hablando con dureza, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, ¿verdad? El que no cumplió con su misión porque no supo cuál era su misión, pues ¿qué crees? Que no saber cuál es tu misión no te exime de tu responsabilidad. Por eso dice Jesús, aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado también, pero menos severamente. Menos severamente. Y Jesús especifica, porque al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Y nosotros como hijos de Dios, que fuimos bautizados, que pertenecemos a la iglesia que fundó Jesús, que pertenecemos al cuerpo místico de Jesús, somos de los que sabemos, porque Dios nos ha revelado todo. Primero a través de los patriarcas y profetas, después a través de su Hijo mismo. Dios nos ha revelado todo. Y al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Aquí se refiere también, por supuesto, a los dones que a cada quien le da. Hay unos que tienen más dones porque así lo quiso Dios. Y tienen en consecuencia una responsabilidad mucho más grande. Se les va a exigir mucho más. Pero esta parábola de Jesús claramente nos deja ver la importancia de saber para qué estamos en este mundo. Y como no siempre es fácil, debemos vivir en un proceso de discernimiento constante, continuo. Ponernos a la escucha del Señor para que nos revele qué es lo que quiere de nosotros. Y ciertamente que una gran fuente para conocerlo, además de la oración, es la palabra de Dios. Yo te garantizo que si tú, cada vez que vas a misa, pones verdadera atención con tu mente y con tu corazón a las lecturas, te vas a dar cuenta de que siempre en cada misa hay algo que el Señor te quiere decir a ti y te lo está diciendo. No fallas. Si realmente pones atención a lo que está diciendo la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que te está hablando a ti en primera persona. Y esa es una gran forma de discernir qué es lo que quiere Dios de mí, qué me está pidiendo, a qué me está llamando, a qué me está enviando. Es importante porque el que no cumpla por no saber, pues también será castigado más levemente, pero será castigado. Es palabra de Dios, yo no estoy aquí interpretando nada, lo dijo Él con todas sus letras. Y la exigencia para el que le ha dado mucho, pues será mucho más todavía. Palabras fuertes de Jesús en este 19º domingo del tiempo ordinario. Nos dice, estén preparados, no saben cuándo, pero nos dice también cómo. Y por eso debemos estarle agradecidos, porque aunque nos tome por sorpresa el momento, si estamos preparados, pues no nos tomará tan de sorpresa, porque estaremos bien listos. Ya viene, corro a su encuentro y le abro la puerta. ¿Ves? Pues bien, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido, que hemos reflexionado, lo guardamos en nuestro corazón? Y ahora nosotros nos dirigimos al Señor en un momento de oración. Te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras.
Me pide, Señor, estar alerta, estar en vela, Señor, aun con la debilidad que me frena y con el cansancio que intenta adormecerme. Aun con dudas inciertas y con dificultades desafiantes, aun con falta de medios para trabajar por ti y de fuerzas para seguir despierto. Estar en vela, Señor, en la noche oscura que me confunde y en el día claro donde puedo ver mejor. En los momentos de tormenta que me sacuden y en los de calma que dan paz a mi interior. En el éxito que me hace sentir satisfecho y en el fracaso que me confronta con mis limitaciones. En la siembra laboriosa y en la cosecha que da satisfacción. Estaré en vela, Señor. Estaré en vela en la juventud lozana y en la vejez enfermiza, en la alegría y en la tristeza. Estaré en vela, Señor, con mi túnica ceñida y mi lámpara encendida, listo para salir a tu encuentro aquella noche desconocida en que has de volver con toda tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te recuerdo, si no lo has hecho, que pidas una copia de mi libro Oraciones para una gotita de agua, la compilación de oraciones con que terminamos cada emisión de Pasión por el Evangelio. Como te he dicho en otras ocasiones, porque eso me sigue diciendo la gente, se ha convertido en el libro favorito de los lectores de mi obra. Son varios títulos ya y este se ha convertido en el favorito de todos. Oraciones para una gotita de agua, como siempre te digo, es una historia de amor hecha oración. En verdad, no te lo pierdas. Este libro lo puedes conseguir en su edición digital para Kindle o en su edición impresa en amazon.com o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. No me queda más que agradecerte tu tiempo y tu atención y también recordarte que tenemos una cita, Dios mediante, el próximo fin de semana para seguir aprendiendo acerca del Evangelio. Podemos escucharnos a lo largo de toda la semana en mi programa Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones en estos días por venir y tú mismo haz todo lo posible por convertirte en una bendición de Dios para aquellos que Dios ponga a tu paso. Apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Si vives en el área de Seattle o quieres viajar para acompañarnos, te invito a mi Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue. En esta clase de 5 horas de duración te ayudaré a desaprender lo que te han enseñado mal en materia litúrgica y a aprender lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia, con el fin de que puedas participar en la Santa Misa de una forma verdaderamente consciente, activa y fructuosa. El curso es solo para mayores de 14 años. Por la mecánica con que se imparte esta clase no puede ser transmitida en línea ni tampoco grabada. Para poder adquirir estos conocimientos tienes que participar de manera presencial. Parroquia de Santa Luisa en Bellevue, en la Arquidiócesis de Seattle, sábado 10 de septiembre. La clase inicia a las 10 en punto. El registro media hora antes. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.